Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo y este tema se conoce como funciones. Para comenzar este tema o introducirlo vamos a trabajar o hablar sobre una máquina tostadora de pan. Si nosotros tomamos un trozo de pan y lo introducimos por la mano derecha de esta máquina, vamos a obtener por mano izquierda el mismo trozo de pan pero tostado. Esto, como pueden ver, es la función que cumple la máquina. Específicamente cumple con la función de tostar el pan. Y esta relación que existe entre el trozo de pan que entra por la derecha y el trozo de pan que sale por la izquierda es lo que tiene que ver con el concepto de función. Este ejemplo lo vamos a entender mucho mejor si utilizamos cantidades, números. Imaginemos que tenemos la misma máquina, pero esta máquina ahora cumple con una función totalmente distinta. Esa función es elevar cantidades al cuadrado. Escuchen muy bien, elevar cantidades al cuadrado. Si nosotros tomamos el número 1, 2, 3 y 4 y lo introducimos por la mano derecha de esta máquina, al elevar las cantidades al cuadrado, que es cumplir con la función de la máquina, vamos a obtener las cantidades 1, 4, 9 y 16, que son las mismas cantidades que entraron por mano derecha, pero ahora elevadas al cuadrado. ¿Qué obtuvimos otra vez? Una relación que existe entre lo que entra y lo que sale de la máquina. Esto de lo que acabamos de hablar se conoce como funciones y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo que se debe estar preguntando es qué relación guardan estas máquinas con el tema de funciones. Y es que una función es una relación que existe entre dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Eso quiere decir un conjunto de valores que entran en la función y que mediante la relación, la función de esta máquina, obtenemos un conjunto de elementos que salen de la función, un conjunto de llegada. Para hacer esto más interesante o para tratar de explicar todo, tenemos que decir que es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos que están o que guardan una relación, que están juntos o guardan una relación. Entonces, para hacer esto mucho más formal, tenemos que decir que es una función y que una función cumple con dos reglas fundamentales. La primera de estas reglas es que cada uno de los elementos del conjunto de partida, eso quiere decir los que entran en la función, deben ser utilizados. Eso quiere decir que no puede sobrar un elemento del conjunto de partida que no se utilice. Y lo otro es que cada elemento del conjunto de partida debe tener una relación con un único elemento del conjunto de llegada. De esta manera podemos decir que una función de conjunto A al conjunto B es una relación que hace corresponder a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Para entender este tema mucho más, podemos hacer algo que se conoce como una representación gráfica, diagrama de Venn o representación sagital. Esto lo haremos mucho más adelante. Ahora nos corresponde es conocer cómo se denota matemáticamente una función o cómo se escribe matemáticamente una función. Una función se acostumbra a denotar con una letra minúscula. En este caso vamos a tratar de utilizar siempre la letra F minúscula, de manera de hacer referencia a la palabra función. De esta manera se puede escribir F, dos puntos, A, una flechita, B. Esto quiere decir F va del conjunto A al conjunto B. Eso es cómo denotar una función matemáticamente. F, la función, el nombre de la función, va del conjunto de partida, que sería la letra A, al conjunto de llegada, que sería la letra B. Ahora bien, sí podemos hablar de esta manera de la representación sagital. La representación sagital o diagrama de Venn es dos óvalos que representan los conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Dentro del conjunto A vamos a colocar todos sus elementos, dentro del conjunto B también vamos a colocar todos sus elementos. Y con una flecha vamos a mencionar la relación o vamos a hacer denotar la relación que existen entre estos elementos de ambos conjuntos. Eso quiere decir específicamente F de A en B, la relación que existe entre estos conjuntos. Algo importante del diagrama de Venn o representación sagital es que él me permite conocer si estamos utilizando o si tenemos una función en realidad, debido a que ella, como por ser una representación gráfica, me da a conocer si tenemos en verdad una función. ¿Por qué? Porque se logran notar ambas reglas que hicimos mención hace rato. Vamos a colocar dos ejemplos, uno de una función y otro del que no es una función. Tenemos el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, y tenemos la función f de A en B.
Como pueden notar, el conjunto A está conformado por todos los elementos A, B, C, D y E, que son 5 letras. Y en el conjunto B tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes ven en el diagrama, vamos a notar que de la letra A va hasta el número 1, la letra B hasta el número 2, el C hasta el número 3, D con 4 y E con el número 5, con una flechita. Como pueden notarse, esta sí es una función. ¿Por qué? Porque cumple con las dos reglas fundamentales de una función. Cada elemento del conjunto de partida está siendo utilizado. Y cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene un único elemento en el conjunto de llegada o una sola llegada. Ahora vamos con un ejemplo donde no tenemos una función. Si tenemos la función de A en B de nuevo, que es la denotación matemática, tenemos el conjunto A que está conformado por los elementos A, B, C y D, 4 elementos. Y tenemos el conjunto B, que es el conjunto de llegada conformado por 3 elementos, 1, 2 y 3. Si nosotros establecemos la relación, que son las flechitas, A con 1, B con 2, C con 3, veremos que nos sobra un elemento del conjunto de partida. Al sobrar un elemento del conjunto de partida ya hay una regla que es fundamental que se nos está cayendo, que es la primera de ellas. Todos los elementos del conjunto de partida deben ser utilizados o deben tener una llegada. De esta manera tenemos la representación gráfica de lo que no es una función. Ahora bien, para darle más formalidad al tema y para darle continuidad a la clase que viene, nosotros tenemos que aprender a escribir matemáticamente una función o a representar bien matemáticamente una función. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta dos cosas que son fundamentales. La primera de ellas es que nosotros vamos a utilizar una variable que sería la variable x. X va a representar todos los elementos del conjunto de partida. Y la letra y, que va a ser otra variable, va a representar todos los elementos del conjunto de llegada, o cada uno de los elementos del conjunto de llegada. Esto se debe a que la letra y son los valores que resultan de evaluar la x en la función. De esta manera, estamos diciendo atrás de todo esto que la letra y es igual a f de x. Eso quiere decir que cuando yo evalúe en la función cualquier valor de x, yo voy a obtener el valor que lo representa con la letra y. De esta manera ya nosotros podemos escribir una función matemáticamente. Y para hacer mucha más referencia a lo que nosotros estábamos hablando desde un principio, podemos decir o podemos escribir ya la función de la que hablamos al comienzo de la clase. Nosotros teníamos una máquina que cumplía con la función de elevar cantidades al cuadrado. De esta manera nosotros podemos escribir la función de dos formas. F de x es igual a x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque x son todos los valores que entran en la función y f de x todos esos valores que van a salir de la función. Esta función, por lo que dijimos anteriormente, de que f de x es igual a y, podemos escribirla de otra manera, que sería y igual a x al cuadrado. De esta manera podemos relacionar lo que es el tema de funciones con la máquina que hablamos al principio. Si nosotros tomamos cada uno de esos valores de los que hablamos, que eran el 1, el 2, el 3 y el 4, y lo introducimos o los cambiamos por la letra x, por ser el conjunto de partida, vamos a obtener los valores del conjunto de llegada, que era el número 1, 4, 9 y 16. Para concluir la clase de hoy vamos a recordar que hablamos sobre lo que es una función, cómo se denota matemáticamente una función, cómo se representa gráficamente, que es lo que se conoce como representación sagital o diagrama de Venn, y también cómo se representa matemáticamente la función que estuvimos trabajando al principio. Eso quiere decir la función que estamos utilizando en la máquina.